Mi nombre es Sophie Harrison, y a mis 28 años, nunca imaginé que estaría luchando por mi vida por culpa de una cruel broma de mi hermanastro. Nací con una condición cardíaca congénita que requiere medicación diaria, algo que mi hermanastro Marcus nunca entendió ni aceptó. Solo estás adicta a esas pastillas, decía en las cenas familiares, poniendo los ojos en blanco cada vez que tomaba mi medicina. Todo está en tu cabeza. Estás perfectamente sana. Marcus llegó a mi vida cuando yo tenía 12 años, después de que mi papá se casara con su madre, Linda. Mientras Linda intentaba comprender mis necesidades médicas, Marcus parecía tomar mi enfermedad como una ofensa personal. Tal vez era porque mis papás concentraban su atención en mi salud, o tal vez simplemente no podía comprender algo que no podía ver. Ese martes por la mañana empezó como cualquier otro. Fui a la cocina a tomar mi medicamento, siguiendo la misma rutina de siempre, pero algo se sintió raro. Las pastillas se veían ligeramente diferentes, un poco más brillosas de lo normal. ¿Buscas esto? Escuché la voz de Marcus detrás de mí. Estaba sosteniendo mi frasco real de medicinas, con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Qué hiciste? Pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse peligrosamente. Relájate, dijo, lanzando el frasco al aire y atrapándolo otra vez. Solo las cambié por unas vitaminas. Tienes que aprender que no estás realmente enferma, solo eres una dramática. Sentí que las piernas me temblaban. Marcus, esto no es una broma. Necesito esas pastillas. Mantienen mi corazón funcionando correctamente. Él puso los ojos en blanco, con esa expresión de desprecio tan suya. Has estado jugando la carta de la enferma durante años, buscando atención, haciendo que papá y mamá gasten miles en medicinas. Ya es hora de madurar, Sophie. ¿Dónde están mis pastillas reales? Le exigí, intentando mantener la calma a pesar del pánico que me oprimía el pecho. En un lugar seguro, sonrió. No te preocupes, unos días sin ellas no te van a matar. Quizá hasta te demuestre que no las necesitas. Tomé mi celular para llamar a nuestros padres, pero Marcus solo se rió. Están en su segunda luna de miel en Hawái, ¿recuerdas? Llámale si quieres. Cuando regresen, ya habrás entendido que no necesitabas esas pastillas. Los 3 días siguientes fueron una pesadilla. Intenté de todo, llamar a mi doctor, que estaba en una conferencia, buscar por toda la casa, incluso amenazar con llamar a la policía. Pero Marcus había escondido mi medicamento muy bien, y sin pruebas, sería solo mi palabra contra la suya. Al tercer día, mi cuerpo comenzó a colapsar. Mi corazón latía demasiado rápido, me costaba respirar y mi visión se volvía borrosa. Aún así, Marcus insistía en que fingía. ¿Ves? Estás bien, dijo esa mañana, mirándome mientras intentaba preparar café. Solo son síntomas de abstinencia de tu adicción. No llegué al trabajo ese día. Cuando iba a subir a mi coche, todo se volvió negro. Lo último que recuerdo fue el grito de mi vecina mientras me desplomaba en la entrada. Desperté en la unidad de cuidados intensivos, rodeada del pitido constante de los monitores cardíacos. Una enfermera revisaba mis signos vitales, su rostro serio mientras veía los resultados. Señorita Harrison, dijo al notar que estaba despierta, tenemos que hablar de su análisis de sangre. Su mirada me hizo entender que no se trataba solo de mi condición de corazón. Sostuvo una hoja con expresión grave. Encontramos algo preocupante en su sistema. No solo faltaban sus medicamentos cardíacos, sino que había rastros de sustancias que pudieron haberla matado. Quien haya manipulado su medicación no solo quitó sus pastillas, sino que las reemplazó con algo potencialmente letal. Mi mente volvió a la imagen de Marcus sonriendo mientras lanzaba mi frasco al aire. ¿Qué demonios me había dado? ¿Y sabía realmente lo peligroso que era su chiste? La enfermera ya estaba llamando al doctor, pero apenas podía concentrarme. Solo podía escuchar en mi cabeza sus palabras. Unos días sin ellas no te van a matar. Pero estaba equivocado. Terriblemente equivocado. La habitación se sintió más pequeña cuando mis padres entraron corriendo, su viaje a Hawái interrumpido por la emergencia. El rostro de mi papá estaba pálido, y Linda no podía dejar de llorar. Marcus estaba en la puerta, con el rostro sin color y una expresión que nunca antes había visto en él, miedo. El reporte toxicológico lo confirma, dijo la doctora Stevens con tono firme. La sangre de Sophie muestra rastros de beta-bloqueadores mezclados con suplementos vitamínicos.
Para alguien con su condición cardíaca, esa combinación pudo haber sido fatal. ¿Beta-bloqueadores? Repitió mi papá, con la voz quebrada. ¿Pero cómo? Eso fue lo que encontramos en las cápsulas del frasco, continuó la doctora, mostrando una bolsa de evidencia con mi envase de medicinas. Alguien manipuló deliberadamente su receta. Todas las miradas se volvieron hacia Marcus. Estaba pálido, temblando mientras se sostenía del marco de la puerta. Yo lo hice, balbuceó. Pero solo les puse vitaminas. Me las dio un amigo del gimnasio. Dijo que eran suplementos naturales. El llanto de Linda rompió el silencio de la habitación. Marcus, ¿qué has hecho? La policía llegó poco después. La detective Sarah Morgan se sentó junto a mi cama en el hospital, con su libreta abierta mientras yo le contaba todo, los años de burlas de Marcus, su desprecio hacia mi enfermedad y, finalmente, el cambio de mis medicamentos. Tu hermanastro afirma que solo intentaba ayudarte, dijo la detective con tono escéptico. Dice que consiguió los suplementos de un amigo en el gimnasio, que pensaba que eran vitaminas naturales. Quería probar que yo fingía, respondí con la voz débil. Nunca creyó que realmente necesitaba medicación. La detective asintió, anotando algo. Estamos investigando a su contacto del gimnasio. Los suplementos ilegales son un asunto serio, y combinados con la manipulación de medicamentos recetados. No terminó la frase, pero la gravedad se reflejaba en sus ojos. Afuera de mi habitación, escuchaba a Marcus discutir con nuestros padres. No quise hacerle daño. ¿Cómo iba a saber que esas pastillas eran peligrosas? Jaque en el gimnasio dijo que eran solo vitaminas. No tenías derecho, tronó la voz de mi padre. Ningún derecho a tocar su medicina, a jugar al doctor, a decidir qué necesita o no. Linda intervino, con una dureza poco común en su voz. ¿Lo entiendes, Marcus? Pudiste haber matado a tu hermanastra. ¿Eso significa algo para ti? El hospital me retuvo una semana más en observación. Durante ese tiempo, la magnitud de lo que Marcus había hecho se reveló por completo. Su amigo Jaque fue arrestado por vender suplementos sin licencia, píldoras que contenían varias sustancias no autorizadas, incluyendo los beta-bloqueadores que casi detuvieron mi corazón. Marcus fue acusado de negligencia criminal y de alterar una prescripción médica. Su defensa, que no sabía que los suplementos eran peligrosos, no sirvió de nada, especialmente después de admitir que ocultó deliberadamente mi medicación real. Una noche, mientras me preparaba para salir del hospital, Linda vino a verme sola. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero su voz sonaba firme. Te fallé, Sophie, dijo, tomando mi mano. Vi cómo Marcus te trataba, cómo se burlaba de tu condición. Debí haberlo detenido años atrás. Quizás si lo hubiera hecho. No es tu culpa, le aseguré, aunque una parte de mí siempre se había preguntado por qué nunca enfrentó su comportamiento con firmeza. Es mi hijo, y lo amo, continuó, secándose las lágrimas, pero lo que hizo no tiene perdón. Debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Le apreté la mano, viendo en sus ojos el dolor de una madre dividida entre dos hijos. Nunca quise que esto pasara, dije en voz baja. Solo quería que entendiera. Tal vez el entendimiento llegue demasiado tarde, respondió. Pero llegará. Al empacar mis cosas, encontré una carta que Marcus había dejado con una enfermera. Su letra era desordenada, muy distinta de su escritura siempre impecable. Sophie. Sé que un lo siento no basta. Fui estúpido y arrogante. Pensé que sabía más que los doctores, más que tú. Creí que te estaba dando una lección, pero fui yo quien la aprendió. Aprendí que mi orgullo y mi ignorancia pudieron haberte matado. Nunca me lo perdonaré. Marcus. La carta se sintió pesada entre mis manos, cargada con años de desprecio, rivalidad y, finalmente, arrepentimiento. Pero como dijo la doctora Stevens, hay daños que no se reparan solo con una disculpa. 6 meses después, me senté en la sala del tribunal viendo a Marcus frente al juez. Se veía distinto, más delgado, apagado, sin el aire de superioridad que siempre lo acompañaba. Nuestros padres estaban detrás de mí. Linda lloraba en silencio mientras mi papá le sostenía la mano. Señor Harrison, dijo la jueza con voz severa, sus acciones demuestran un inquietante desprecio por la vida humana. Aunque alega ignorar los peligros de los suplementos, usted retuvo deliberadamente la medicación vital de su hermanastra.
Marcus asintió, con los hombros caídos. Sin embargo, continuó la jueza, considerando que no tiene antecedentes y que se declaró culpable, lo sentenció a 18 meses de prisión, seguidos de 3 años de libertad condicional. Además, deberá cumplir 500 horas de servicio comunitario en el área cardiológica del Hospital del Condado. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Marcus pasaría su servicio ayudando a pacientes con las mismas condiciones que había menospreciado. Después de la sentencia, antes de que lo llevaran, Marcus pidió hablar conmigo. Nuestros padres esperaron afuera mientras hablábamos bajo la supervisión de su abogado. He estado tomando clases, me dijo en voz baja, aprendiendo sobre enfermedades cardíacas, sobre lo que tú enfrentas cada día. Nunca entendí, estaba tan convencido de que tenía la razón. Hizo una pausa, tragando saliva. Los doctores me mostraron simulaciones de lo que te pudo pasar si no te hubieran encontrado a tiempo. Basta, lo interrumpí. No necesito que me expliques cómo pudo haber terminado. Lo viví. Marcus bajó la mirada. Lo sé. Y sé que ninguna disculpa arreglará esto. Pero quiero que sepas que pasaré cada día tratando de enmendarlo. Cuando los oficiales se lo llevaron, Linda se derrumbó, y mi padre la abrazó. He perdido a mis 2 hijos, sollozaba ella. No, dije con firmeza, sorprendida de mi propio tono. No nos has perdido. A lo mejor Marcus tenía que perderse a sí mismo para encontrar algo mejor. El año siguiente trajo cambios que nadie esperaba. Comencé a dar charlas en conferencias médicas sobre los derechos de los pacientes y los peligros de manipular medicamentos. Mi historia resonó con otros que también habían sido ignorados o minimizados por sus familias. Linda se unió a grupos de apoyo para familias con enfermedades crónicas. Aprendió todo sobre mi condición cardíaca y ayudó a otros padres a comprender las necesidades médicas de sus hijos. Marcus me escribió desde prisión, no pidiendo perdón, sino compartiendo lo que estaba aprendiendo. Se unió a un programa de educación en ética médica, y en sus cartas se notaba un hombre diferente, uno que finalmente estaba dispuesto a escuchar y a entender. Hoy conocí a un interno con la misma condición cardíaca que tú, decía una de sus cartas. Me explicó lo que se siente, los desafíos diarios, esa constante conciencia de tu propio corazón. Pensé en todas las veces que te llamé exagerada o buscadora de atención. Ojalá pudiera retirar cada palabra. En el aniversario de mi colapso, recibí una llamada inesperada del hospital donde Marcus cumplía su servicio comunitario. Era la doctora Stevens. Tu hermanastro contó su historia a nuestros pacientes jóvenes, me dijo, sobre cómo su ignorancia y arrogancia casi le cuestan la vida a su hermanastra. Uno de los chicos decidió seguir su tratamiento después de escucharlo. A veces, los mejores defensores son los escépticos reformados. Colgué el teléfono y miré la foto familiar más reciente, tomada en Navidad, con un espacio vacío donde Marcus debería estar. Sus acciones rompieron la confianza de nuestra familia, pero de esos pedazos estaba naciendo algo nuevo. Linda y mi padre fundaron una organización dedicada a educar a las familias sobre enfermedades crónicas, y me nombraron directora. Convirtieron nuestra tragedia en una misión para evitar que otros repitieran los mismos errores. El chiste de tu hermano casi te cuesta la vida, dijo mi padre en la primera reunión de la fundación, pero también dio origen a algo importante. A veces hace falta perderlo casi todo para entender lo que realmente importa. Mientras organizo nuestra primera campaña de concientización, mantengo la carta de Marcus en mi escritorio. No como recordatorio del hermano que casi me mata, sino como símbolo de que la ignorancia y la indiferencia pueden ser tan peligrosas como cualquier enfermedad. El lema de nuestra fundación, impreso en cada folleto, dice: el entendimiento es la mejor medicina. Marcus cumplirá su condena, y quizás nuestra relación nunca sane del todo, pero su broma nos enseñó algo que jamás olvidaremos. Que la salud no es una opinión, que el amor sin respeto puede ser dañino, y que las lecciones más duras dejan las marcas más profundas.